Vamos al libro de Números. ¿Usted sabe por qué existe un libro llamado Números? ¿Sabe por qué existe un libro llamado Números? A ver, ¿qué me dice? Bueno, porque tiene que ver con números, ¿verdad? Esa es la explicación, ¿verdad? Tiene que ver con números. Es un libro que tiene que ver con las cantidades que se cuentan del pueblo judío, pueblo que salió, y muchas cantidades que se dan aquí. Las tribus, por ejemplo, se habla de todas las cantidades de la gente que componía las tribus, por eso se llama libro de Números. Así que Números, el capítulo, estamos hablando del capítulo 21, y vamos a leer entonces los versículos que van desde el 4 en adelante del libro de Números 21. Voy a leerlo, ustedes lo siguen allí. Luego vamos a abrir nuestra Biblia. Vayan a Juan 3, 14 y 15. Versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vayan a Juan, al libro de Juan, porque vamos a ver el cumplimiento de este tipo, en el antitipo, que es, por supuesto, ustedes tienen que saber que tiene que ver con Jesucristo. Vamos a verlo allí en Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Eso sí me van a ayudar. Van a repetirlo conmigo. Juan 3, 14 y 15. Si usted se da cuenta, es un versículo que está muy cerca, previo a Juan 3, 16. Y aquí hay muchas cosas que entender. Repitan conmigo. Juan, capítulo 3, 14 y 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Otra vez leo el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este versículo 14 es un versículo que interpreta de una manera especial lo que pasó en Números capítulo 21. Bueno, vamos a presentar nuestro tema esta tarde, que lo titulamos La serpiente levantada. Ese es el tema que traemos para hoy. Una pregunta que formulo en esta introducción a mi mensaje: ¿cómo explicar la recomendación bíblica que al mirar una serpiente de bronce levantada en una asta o una lanza, que sería la traducción,
la persona podía quedar sana de la mordedura de la serpiente misma. ¿Cómo entender que algo que se constituye en un veneno mortal se constituye también en una sanidad del cuerpo? ¿Cómo entender eso? Bueno, por cierto, cuando uno piensa en esto, hoy día uno puede verlo de otra forma y decir, bueno, del mismo veneno de la serpiente se han hecho sueros especiales para curar las mordeduras. Pero eso es algo que hay que entenderlo ya desde el punto de vista científico. Pero pensando en lo que queremos decir hoy, es hablar de un Dios que hace las cosas no por un capricho, pero sí con un propósito. Porque cuando uno lee esa historia en el Antiguo Testamento, si no leyéramos el Nuevo Testamento, diríamos, pero la verdad es que pues Dios lo hizo de esa forma y al final resultó para bien del pueblo, porque lo que Él puso para que el pueblo mirara finalmente fue el medio de sanidad. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, en lo que Jesús presenta, cuando Él habla de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Uno puede entonces encontrar de una manera tan extraordinaria este cumplimiento de ese tipo de la serpiente en la persona de Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce para que el pueblo fuera sanado, también Jesucristo va a ser levantado, o iba a ser levantado, para que todo aquel que lo mirara también fuera sanado. Por supuesto, estamos hablando de un contexto físico para luego hablar en una parte espiritual, en la aplicación que el Señor va a hacer más adelante. Mis amados hermanos, Jesucristo fue levantado en una cruz. Muchos se burlaron de Él. De hecho, algunos que veían ese tipo de ajusticiamientos, ese tipo de castigos, era normal. Ver allí una cantidad de crucificados y regresar a sus casas, para ellos era algo normal. Y quizás con Jesús algunos hicieron lo mismo, aparte de las cosas que vieron. Sin embargo, muchos de los discípulos, el mundo que había creído en Él, supo que cuando Jesús fue levantado en ese momento, entonces ese levantamiento de Jesús constituyó para algunos en un reconocimiento. Allí estaba un soldado, por ejemplo, de los que estaban ejecutando a Jesús, que cuando vio a Jesús, descubrió que no era cualquier persona, que era el Hijo de Dios. Por eso dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Es un reconocimiento que Él dio aún a aquel que está muriendo en esa condición. Y hermano, desde entonces la historia se ha partido en dos partes, en efecto. Aquellos que miran a Jesús y se van de lejos, y aquellos que miran a Jesús y son sanados. Porque la Biblia nos va a hablar entonces hoy que ciertamente la única forma como Dios ha establecido, el camino que Dios ha establecido para salvar al hombre, sigue siendo la cruz que se levantó en aquel lugar, comparado entonces o aplicado a la serpiente que se levantó muchos años atrás. Vamos a verlo de esta forma. La serpiente que mordía tenía la implicación de un veneno. Y la serpiente, en ese sentido que tipifica la maldad, fue tomada entonces por Dios para aplicar a la persona de su Hijo, en el sentido de que entonces lo que se constituyó en un elemento de maldad y de pecado, Dios lo va a usar como un elemento después de salvación. Así actúa Dios. Así que veamos el significado de la serpiente de bronce levantada. Consideremos cómo aquella serpiente de bronce llega a ser un tipo de Cristo en ese aspecto, como nos presenta la palabra del Señor. Hay algunas consideraciones que me parecen a mí que son necesarias, que son importantes que las mencionemos. Por un lado, que el pecado muerde, ¿verdad?, como un veneno mortal.
Esa sería la primera verdad que surge allí. Les voy a pedir que por favor mantengan sus Biblias abiertas en Números 21. Y miren lo que dice el versículo 6. Dice el versículo: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El versículo 6 pone de manifiesto que esas serpientes ardientes que envió el Señor para que castigaran al pueblo que se había rebelado contra Dios, representa el pecado como resultado de una rebelión también. El pecado siempre es resultado de una rebelión. Cuando uno va al Edén, por ejemplo, se encuentra que el pecado fue una rebelión. Dios le dijo a aquella pareja, Adán y Eva, que no comieran del fruto prohibido. ¿Cuál fue el resultado? Nosotros lo sabemos. Desde entonces, el pecado es eso, es una rebelión contra Dios. El pecado encontró una forma de manifestarse a través de la rebelión, de la desobediencia del hombre hacia Dios, de tomar lo prohibido. En la Biblia tenemos la historia del primer rey conocido como Saúl. Y este rey precisamente se rebeló contra Dios, y por esa razón Dios le quitó su reinado. Y Samuel, el profeta, el estadista, el juez, el hombre de Dios que estaba allí, que ungió a este rey, allá en el capítulo 15, versículo 23 de primero de Samuel, él habla acerca del pecado que él cometió. Y él dice que el pecado de la rebelión es como pecado de adivinación y como iniquidad o como idolatría. ¿Qué estaba diciéndonos con todo esto el Señor? Que el resultado de enviar serpientes al campamento fue el producto de una rebelión, de esa rebelión que vino. Desde entonces, mis amados hermanos, repito, el pecado es el resultado de esa rebelión. La Biblia va a hablarnos una y otra vez acerca de esto. Dios envió pan del cielo, conocido como el maná, ya hemos hablado de esto. Dios envió o proveyó del agua en el desierto. Pero la Biblia dice que también Dios envió serpientes venenosas. ¿De qué estamos hablando entonces? Dios tiene el poder para bendecir a su pueblo o para castigar a su pueblo. Las lecciones que Él da a través de la Biblia nos muestran que un pueblo que le ama y que le obedece, un pueblo que le sigue a Él, es un pueblo que siempre bendice. Pero que por otra parte, cuando el pueblo se rebela contra Él, cuando un hijo de Dios se rebela contra Él, pues tiene que prepararse también porque es castigado, es disciplinado. Hermanos, las serpientes venían e inyectaban su veneno mortal. Y es verdad que, como dije, que hoy día, cuando una serpiente, dependiendo de la situación, los casos, nosotros pues vivimos en este país donde quizás eso no es tan usual, por lo menos en estas zonas. Pero hay lugares en el mundo donde hay personas que son mordidos por serpientes. Quizás si están cerca de un lugar, un hospital, o un sitio donde puedan curarse, por supuesto que se les provee de una medicina y son curados. Pero hermano, la Biblia dice que cuando estas serpientes mordían al pueblo, simplemente morían. No había forma de que ellos fueran sanados. Esto nos dice entonces que la única manera que ellos podían ser curados era por lo que el mismo Dios iba a proveer. Fíjense entonces, todo dependía de Dios. Dios envió las serpientes para que castigaran a su pueblo, pero posteriormente Él también va a traer la cura para ser sanado. De esta manera lo único que podía salvarles era mirar a la serpiente que Él va a recomendar que se haga. Cristo, mis amados hermanos, murió para detener el veneno del pecado, y de una vez y para siempre también. Cuando pensamos en este cuadro,
Cuando vemos la obra del Señor en este sentido, no tenemos sino que pensar en la grandeza de Dios al mostrarnos cómo lo que hizo en el pasado, al hablarnos de esta serpiente de bronce, va a tener su cumplimiento posteriormente en Jesucristo. Pero también hablarnos de lo que hace el pecado realmente en la vida de una persona. Romanos 6:23, ese versículo tan conocido, nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. Es la paga del pecado. Aunque después dice que la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Bien pudiéramos decir que, en efecto, el veneno de la serpiente produce muerte. Pero la serpiente levantada produce vida. Hablando después de Jesucristo en esa comparación. Hermanos, tenemos que reconocer que el pecado vino por causa de una serpiente, la llamada serpiente antigua. Así que paradójicamente aquello que no era tan aterradora como lo es ahora, llegó a constituirse después en algo terrible para el hombre mismo. La serpiente antigua tenía la capacidad de hablar. Me pregunto cuando leo ese pasaje de Génesis, ¿cómo es que Eva se detuvo a hablar con una serpiente? Con un animal. Que sepamos, en la Biblia posteriormente conocimos de un animal que habló por voluntad de Dios, pero en este caso estamos en presencia de un animal que habla, pero no por voluntad de Dios, sino por voluntad de Satanás. Y ahora observa este detalle tan curioso y tan interesante. Ella se detiene a hablar, pues como quiera que sea aquella serpiente, va a decirnos la Biblia que era una serpiente especial, era un animal encantador, era un animal atractivo, pero era un animal seductor. Y hermanos, todo eso nos va a hablar entonces que esa serpiente antigua fue la que el Satanás usó a través de ella para traernos entonces el pecado. Ahora, vea este contraste. Yo considero que cuando Adán salió del huerto, del paraíso, y comenzó a cultivar la tierra, lo primero que se encontró fue con una serpiente. Pero por supuesto no cualquier serpiente, no como aquella con que habló su esposa, o habló él, no sabemos. Imagínense entonces, porque esa serpiente Dios la maldijo, y comenzó a arrastrarse, y comenzó a comer polvo de la tierra, como dice la Escritura, pero se convirtió en un terror para el hombre. Ahora, vea todas las cosas en conjunto, porque nos va a decir la Biblia que esa serpiente, y en su maldición, también Dios lanzó una profecía que consistió en esto, allá en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer iba a herirle a esa serpiente en la cabeza, refiriéndose a Cristo, quien nacería después de esa simiente, mientras que esa serpiente le heriría en el calcañar. Con esto simplemente para decir que lo que Dios condenó al principio, representando después al pecado, posteriormente Él la convierte en en un medio de salvación también. Hermanos, cómo Dios trabaja es un misterio. Cómo Dios hace las cosas, simplemente nosotros tenemos que agradecerle a Él. Porque en el caso que estamos hablando, el pecado es representado por la mordedura de la serpiente. Pero esa serpiente misma, ahora transformada en el elemento por el cual se va a poner la fe, entonces Dios lo usa para salvación. El pecado, mis amados hermanos, en ese sentido, tiene para nosotros la connotación de un veneno mortal. Pero además de eso, tenemos que decir que Dios sabe de las consecuencias del poder del pecado. Este es otro aspecto. Miren el versículo 6 otra vez. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquella mordedura? Dice que murió mucho pueblo de Israel. No se nos dice cuánto. Yo no sé si más adelante pudiera explicar el mismo libro de Números, hablando de Números, pudiera decir cuánta gente fue la que murió. Pero dice que murió mucho pueblo en Israel. ¿Qué significa esto?
Es cierto que el hombre ha progresado en inventar ciertas medicinas para curar las mordeduras de serpiente, como he dicho. Pero cuando estudiamos las serpientes que Dios envió a Israel, se nos dice que eran serpientes ardientes. Los estudiosos de esto hablan de un tipo de serpiente que tenía una forma particular en su color, pero también en el dolor que producía y en los efectos de que la persona moría al instante. De esta manera entonces estamos hablando de que esas serpientes tenían un veneno que lo puso Dios precisamente, para cuando ellas murieran, precisamente la gente muriera en ese sentido. Dice la Biblia que ellas venían al campamento, llenaron el campamento, y ellas vinieron ahí y se manifestaron en todas las personas, o una gran mayoría del cual se habla acá. Se dice que eran pues ardientes, un epíteto dado por su color, por su intensidad y por la inflamación violenta que causaba su mordedura. La mortandad iba en aumento y nada podía detenerla sino otra serpiente, en este caso que iba a ser puesta por el mismo Dios. Hay cosas que parecen, como dije, una contradicción. Pero mis amados hermanos, las consecuencias que trae el pecado, en ese sentido, es la oportunidad que Dios tiene para obrar, para intervenir, en este caso, en el pecado mismo. Jesucristo murió por el pecado. Las consecuencias que el pecado ha producido en el hombre, que lo ha llevado a la condición de ser lo que es, tenía que ser curado, tenía que ser, en este caso, intervenido por el Señor. Por eso cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, habla de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El versículo 7, mis amados hermanos, nos habla también de esto. Cuando ellos dicen que habían pecado contra el Señor, vean lo que dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Le dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pecado siempre va a traer esto, hermano. Trae sus consecuencias, trae mortandad. Pero al final el hombre va a tener que volverse a Dios y clamar a Dios como lo hizo Israel. El pecado es una afrenta contra Dios. Es verdad que el pueblo se quejó contra Moisés, pero al final la queja fue contra Dios. Hermanos, esto nos revela a nosotros la necesidad que tenemos siempre de reconocer hasta dónde hay quejas en nuestras vidas. Que como quiera que sea, son quejas contra Dios. Situaciones en las cuales nosotros mismos vivimos y aunque nos damos cuenta de la abundancia y bendiciones del Señor, pudiera haber algo interno allí que nos lleve a quejarnos contra Dios. Las serpientes vinieron para castigar la murmuración y la queja en medio de la congregación. Y es que Dios no pasa por alto el pecado. El pecado como veneno ha inflamado las mentes de las personas. En el caso de Israel, ciertamente ellos llegaron a una condición tal de desconocer lo que Dios les estaba proveyendo. Llegaron a decir que era un fastidio ese pan que recibían todos los días. Esto provocó la ira de Dios. Y yo veo en esto también el dolor del corazón de Dios. Porque ciertamente el Señor estuvo oyendo aquella terrible murmuración. Bien puede uno imaginarse los gritos de angustia, por ejemplo, en cada hogar hebreo. Yo estaba comparando, pensando, ¿se acuerdan cuando les hablé acerca de cuando el ángel destructor venía y pasaba a la próxima casa, y aquella casa que estaba en silencio, por un sentido de temor y reverencia por lo que estaba pasando eso, la próxima casa habían gritos, y así comenzaron gritos y gritos por todas partes en Egipto? Ahora imagínense
la escena, pero dentro del campamento de Israel. Los gritos que hay en cada casa. De repente, la esposa muerta o el esposo muerto o un hijo muerto como consecuencia de la mordedura de una serpiente. Gritos por todas partes. Pánico en todo el campamento. ¿Por qué? Porque el pueblo fue castigado severamente por lo que ellos habían hecho contra su Dios. Tan terribles son las consecuencias del pecado, mis amados hermanos, que Dios tuvo que proveer entonces un remedio para él. Y esto, aquí es donde encontramos esta hermosa tipología en las Escrituras. Vayan al versículo 8 del pasaje. Miren lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué fue lo que dijo? Hazte una serpiente ardiente. Ahora, tome en cuenta estos detalles, porque estos detalles son muy curiosos. Le dijo también, hazte una serpiente ardiente, lo cual entonces habla de un color especial, ¿verdad? Y ponla sobre un asta o sobre una lanza, y cualquiera que fuere mordido, ¿qué va a pasar con él? Y miraré a ella, vivirá. ¿Cómo explicar este método de sanidad de parte de Dios? ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, que los métodos de Dios a veces como que son contra toda lógica? Porque así es Dios, hermano. ¿Quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo? Lo importante es que lo hace y al final le queda bien. Todo lo que Dios hace le queda bien. Cuando vemos esa serpiente levantada por Moisés escondía, el más grande asunto profético respecto a la salvación de la humanidad. Simplemente tenemos que decir que todo lo que Dios hace tiene sentido y será para siempre nuestra bendición. Ahora es aquí donde yo quiero que usted me siga, ¿verdad? Y capte esto. Dios ordenó a Moisés que hiciera esta serpiente. Miren los detalles. Ardiente, de bronce, y que la pusiera en un asta. La única condición para ser sanado era que mirar la serpiente. Era la única condición. Déjeme decirle esto, Dios pudo haber enviado desde el cielo una medicina, porque Él podía hacer esto, era Dios. Podía haber enviado algo especial sobre el campamento y ya todo el mundo se sanaba. Pero no fue así. Él le dijo a Moisés, hazte una serpiente. Pero no cualquier serpiente, sino una serpiente ardiente de bronce. Le ordenó a Moisés hacer esto. Esa serpiente iba a ser el medio de salvación, no de adoración del pueblo. Por cierto, entre paréntesis, ¿usted sabía que esa serpiente fue adorada después por Israel? Busque la Biblia, te lo dejo como tarea, y se va a dar cuenta que Israel después comenzó a adorar la serpiente que una vez sirvió para sanarlo. Siempre el pueblo, y aún el pueblo de Dios, tiene esa tendencia de hacer cosas como estas. El remedio de la mordedura de la serpiente del pecado es una mirada de fe, una mirada al Señor. ¿Cuál es el significado? Vamos a verlo de esta manera. Cuando alguien mira a Cristo en la cruz, allí verá que el pecado es herido de muerte y colgado como una serpiente muerta. La idea es que aquella serpiente en esa condición, ya por supuesto, esa condición sin vida, está representando a alguien que un día no iba a tener vida, en el sentido de que murió también en la cruz, para que todo aquel que lo mirara entonces fuera salvado. Miren lo que dice el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, entonces miraba la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, Israel no tenía muchos remedios, por lo menos que sepamos nosotros, para sanar cosas como estas. Déjenme decirle que en los hogares no había, que nosotros sepamos, aquellas medicinas caseras que podían, por ejemplo, ayudar en una situación como esta. Y si las había, no servían.
Bien pudiéramos decir en esta parte que definitivamente la única manera para que ellos se salvaran era que entendieran lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba pidiendo que ellos hicieran, de mirar a la serpiente. Esto significa que hay un solo Salvador. La palabra de Dios después nos va a decir que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. La profecía nos dice que Cristo iba a ser herido en el calcañar por la serpiente antigua, pero que Él fue quien hirió a la serpiente en la cabeza. Así pues, lo único que tiene que hacer el hombre para salvarse es mirar a Cristo. Cuando Cristo va a decir después, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, lo dice en el contexto de Juan 14:15, pero más lo dice en el contexto de Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, déjenme poner esto en un mejor contexto para que entendamos toda la idea. La serpiente en el asta o en la lanza, se dice que estaba literalmente atravesada, todo su cuerpo hasta la cabeza, de forma que la lanza le salía por la cabeza. Y así entonces hay muchos diseños que conocemos al respecto, pero la idea era que fue atravesada de esa manera. Por eso la palabra asta o lanza tiene esa idea de haber sido atravesada totalmente. ¿Para qué? Para que esto tuviera un significado más profundo, porque cuando Cristo fue levantado en la cruz, hermano, también fue atravesado totalmente, sus manos, sus pies, su cabeza. Y ahí uno entonces encuentra el significado tremendo de este tipo que aparece en el Antiguo Testamento. Una serpiente atravesada, pero así en esta condición. La serpiente fue hecha de bronce. ¿Se ha preguntado usted por qué de bronce? ¿Por qué no es de otro material? Hermanos, la explicación es muy simple. El bronce, como obra primorosa, primaria, como obra nueva, y con ese elemento de ardiente, figuraba que la muerte de Cristo era una muerte exclusiva. Y que aun cuando Él murió como murió, su muerte iba a ser la razón de la salvación del mundo, pero también su muerte se iba a constituir para toda la humanidad en el brillo más sublime, excelso que puede existir. Entonces, lo que en un momento se ve como muerte, también representa la vida. Porque el resplandor de aquel bronce trabajado y el color que representa nos habla entonces de un Cristo que en medio de la muerte presagia una vida gloriosa, revela una vida distinta que vendría posteriormente. Hermanos, las cosas en la Biblia no son puestas por casualidad. Dios trabaja con tal precisión, con tal exactitud para mostrarnos que aquella serpiente que fue levantada era un tipo de Cristo, pero que tanto el material como su color nos hablan de la grandeza de lo que fue finalmente la obra del Señor. Termino esta tarde diciendo que el remedio debe ser aplicado para ser efectivo. Escuche esto. El remedio hay que aplicar. El pueblo tenía que salir y buscar la serpiente. Vamos a verlo de esta manera. Bien pudiera decir, bueno, agarren la serpiente y vayan por las casas y comiencen a ponerla a la herida. Comiencen a untar la serpiente, a tocar, que la serpiente toque la herida. Podía hacer eso. Pero la Biblia no dice eso. Ellos tenían que salir del campamento y mirar lo que Moisés había hecho. Algunos comentaristas piensan que Moisés hizo una especie de tabernáculo, algo muy especial, donde entonces el pueblo tenía que salir de sus casas y llegar hasta allí y mirar la serpiente. Y quiero decir esto por aquello de que, porque han salido de esto algunas conjeturas,
de que la Biblia da pie para que entonces se crea la idolatría o se practique la idolatría. Pero eso no lo dice la Biblia. La fe no era en la serpiente como tal, sino en Dios, que había puesto la serpiente para que entonces cada persona que la mirara fuera sanado. Pero había que salir del campamento. Y aquí hay algo sumamente interesante. Hay gente que quiere ser sanado, hay gente que quiere ser convertido, pero no quieren dar un paso. No quieren salir. No quieren salir de su campamento, de su lugar donde están, para mirar la cruz, para mirar a Jesús. Hay gente, y nosotros lo conocemos, que hoy por hoy vive en esta condición. Yo quiero ser cristiano, pero a mi manera. Yo quiero seguir a Cristo, pero a mi manera. Yo quiero servirle, pero a mi manera. No, no es a su manera. Usted tiene que salir. Usted y yo tenemos que salir. Y la gente, para conocer a Cristo, tiene que salir del campamento y mirar, en efecto, la cruz. El remedio hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Me encanta lo que dijo Lucas en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me encanta lo que dijo Isaías: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miradme a mí, hablando también de Cristo. La intención de Dios al levantar la serpiente de bronce es para que todos supieran que no hay otra forma para ser sanado. Nadie tenía ni la capacidad ni el poder para sanar al enfermo. Aun si Israel hubiera practicado la brujería entre ellos, ningún brujo podía hacer milagros. Aun si hubiese buscado otros medios humanos, no había forma. Y aquí tenemos que decir, como dice el himno, solo de Jesús la sangre. Solo el poder de la sangre de Cristo, hablando en esta aplicación, puede sanar al que está mordido de la serpiente del pecado. Solo de Jesús la sangre. Dios dejó claro y afirmó: su único plan de salvación es a través de lo que sucedió en el desierto con la mordedura de la serpiente. No hay otro plan de salvación sino por medio de Cristo. La única condición para la salvación consiste en que los hombres que están en sus diferentes condiciones miren, pero miren al Señor, miren a Él y sean salvos. Es la única condición. Esta historia, mis amados hermanos, Jesús la va a tomar. Dice la Biblia que un hombre de noche, dice un himno también, llegó hacia Jesús. Y ese hombre se llamaba Nicodemo. Vino de noche. Algunos piensan porque como era un principal entre los judíos, tenía temor o quizás vergüenza de que lo hubieran reunido con Jesucristo. Vino de noche. Y él vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ninguna de las cosas que haces tú son hechas si no es porque Dios te las ha dado. Bueno, Jesús, sin entrar en mucha discusión con aquel teólogo, aquel hombre tan preparado, porque era también un maestro, él le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y allí hay entonces una discusión media extraña, porque Nicodemo dice: ¿cómo es que un hombre viejo ya puede nacer otra vez? Y Jesús va y le va presentando y presentando el mensaje y lo lleva a esta parte. Cuando Nicodemo escuché esto, el nombre de Moisés y la serpiente, esta es una historia que Nicodemo sabía muy bien, porque él era un principal entre los judíos. Él estaba familiarizado con esa historia de Moisés. Él sabía de esa serpiente de bronce. Y en ese momento Jesús le está hablando de una doctrina que es la más grande de la Biblia, obviamente tiene que ver con esto, como es la doctrina del nuevo nacimiento, de la salvación. Y en medio de eso, Jesús le presenta ese plan de salvación, y él escucha lo que Jesús está diciendo, que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto,
Así es necesario que Él, en el caso de Jesús, se ha levantado. Nicodemo está escuchando eso y en medio de aquello se da cuenta de que en efecto aquel hombre no es solo que vino de Dios por las obras que hace, sino que es el Mesías verdadero, porque esa profecía o ese tipo se cumple perfectamente entonces en Jesús. Y hermano, un hombre de la profundidad de un Nicodemo escucha por revelación que Jesús es la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. ¿No es maravilloso esto? ¿No es glorioso pensar, hermanos, cómo nuestro Salvador cubre toda la Biblia? Toda la Biblia habla de Jesús. Todos los tipos de la Biblia, el Antiguo Testamento, tienen que ver con Jesús. Nosotros hoy, cuando llegamos a esta conclusión, y vamos a tomar la cena del Señor ahora, hermanos, simplemente tenemos que decir: Señor, gracias, gracias, porque tú fuiste levantado. Vamos a ponerlo en esa crudeza, hermano, de lo que vamos a ver ahora. En un asta, en una lanza que tenía dos partes, que se llamó cruz. Pero Jesús también fue traspasado como esa serpiente a través de su cuerpo y llegó hasta la cabeza. Así Jesús, los clavos traspasaron también sus pies, sus manos y la corona que pusieron en su cabeza. Todo su cuerpo también fue traspasado. ¿Con qué propósito? Que nosotros tuviéramos hoy vida eterna. Yo sé que cuando nosotros tocamos estos temas, muchas preguntas debieran o quedan en nuestras mentes, pero más que preguntas, tiene que quedar una gratitud en nuestro corazón. Y es que el Señor Jesucristo también fue levantado. Hace unos años atrás yo escuché un mensaje aquí en Estados Unidos, por primera vez que venía a este país, que siempre se quedó grabado en mi corazón. Y el predicador hablaba de este tema de Jesús levantado. Pero él le dio una connotación diferente. Y él decía: nosotros tenemos que levantar a Cristo ahora, porque Él ya fue levantado. Ya Él fue levantado por mis pecados, fue levantado por mi vida, ahora me toca a mí levantarlo a Él. Pero ¿cómo levantarlo? En adoración, en exaltación y en gratitud. Yo entiendo ahora la importancia de estas declaraciones bíblicas. El Señor fue levantado en una horrible cruz donde murió, y ahora yo debo levantarlo en mi vida, porque si Él hizo tanto por mí, lo mínimo que yo puedo hacer por Él es levantarlo, es levantarlo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que nos dé el gozo de ver cómo este tipo del Antiguo Testamento se cumplió tan perfectamente en Jesús, y que ahora yo soy llamado para levantar a mi Cristo también en mi vida. Amén. Amén. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor.